Muy buenos días, señores estudiantes, un gusto saludarles. Poder llegar a ustedes con este tipo de información oportuna para el momento. Tenemos como tema del día de hoy estudio de caso primer momento. Y sí, justamente trata acerca del proyecto de que ustedes tienen que presentar para graduarse, el estudio de caso. Y quiero de esta manera pues ir contribuyendo de alguna forma a lo que ustedes están trabajando. Por ahí he revisado ya algunos, están enfocándose, encaminándose, pero sí necesitan como un poquito de refuerzo en ese sentido. Los que tienen otro tipo de metodología, no se preocupen, no se les va a alterar automáticamente nada. Manéjense de la misma manera. Igual el contenido que van a ver es el estándar para todos. Antes de eso podemos recordarles las siguientes palabras. No importa qué hora es, aún estás a tiempo para lo que sea. Cualquier objetivo que usted tenga en su mente, plasmarlo, hacerlo, realizarlo, todavía está a tiempo. No está perdido, el tiempo no se perdió. Así tenga 50, 60, 70, 80, 90 años, mientras usted tenga vida, usted puede hacer lo que usted quiera. Así que no importa la hora que sea, empiece. Aún estamos a tiempo de lograr todo lo que queramos. Sí, las oportunidades se presentan así, en un tiempo, en otro tiempo. Acuérdense de Moisés, ¿cuánto tiempo tuvo que ser para ser el siervo escogido de Dios? 80 años, 40 desde que nació, después 40 vagando en el desierto, y después 40 años cuando regresó otra vez. Entonces, imagínense, 120 años para ni siquiera ver la tierra prometida. Bueno, este es un tema más bíblico, o para algunos mitológico, pero fue un caso que sucedió hace muchísimo tiempo. Pero no es tarde para hacer las cosas, recuérdenlo siempre. Bien, continuamos el tema de investigación. Ustedes van a tratar un estudio de caso. Este va a ser su proyecto de grado, no es proyecto de grado. El proyecto suyo va a ser a través de un estudio de caso. ¿Qué es el estudio de caso? El estudio de caso es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre situaciones diversas, la resolución de problemas, la discusión y la reflexión. Pongan atención a esto. Pensamiento crítico sobre situaciones diversas, resolución de problemas, discusión y reflexión. Otorga a los estudiantes un mayor grado de responsabilidad sobre su aprendizaje. Ojo, no es copia y pegue, me gustó aquí, me gustó acá. No, es responsabilidad sobre aprendizaje a través de la identificación y el análisis de los problemas planteados. Problema planteado. Ese es su estudio de caso, pero se presentó un problema y hay que analizar e identificar cuál es ese problema. Además, permite evidenciar su capacidad de investigar para poder responder. ¿Ok? Investigar no significa investigar, ir a internet, ver una parte, ponerle control C y control P y ya voy armando mi investigación. Cuidado. Esa no es la correcta forma de aprender. Usted podrá salir del bache, por decirlo así, y empezar a hacer un montón de páginas. No es lo recomendado. Porque usted, ¿qué aprendió? No aprendió nada. Usted tiene que salir de aquí aprendiendo a resolver un inconveniente, un problema de su comunidad. El aporte que usted le va a dar a su comunidad. Tenemos los tipos de estudios de caso. ¿Cuál vamos a trabajar nosotros? Tenemos descriptivo, exploratorio, ilustrativo y explicativo. Descriptivo, su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. El exploratorio pretende familiarizarse con un fenómeno sobre el que no existe un marco teórico definido. Ilustrativo, evidencia acciones y prácticas que tienen un impacto importante en medio en el que se realizan. Y explicativo, expone de forma articulada los argumentos que revelan las causas de un determinado fenómeno en un contexto específico. ¿Qué tipo vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar el tipo de estudio de caso descriptivo. Todos los de ciencias van a utilizar el mismo estudio de caso descriptivo con el propósito de analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Avancemos. El proyecto de grado se desarrollará únicamente a través de estudios de casos descriptivos, es decir, del análisis de un fenómeno identificado en un contexto cercano y real para los estudiantes. No me lo voy a inventar. No voy a querer solucionar los problemas del mundo, del Ecuador, de África, los niños pobres del... No. Es un contexto cercano y real.
bien delimitado, en el barrio tal donde yo vivo, es cerca de la escuela donde yo estoy. Es un contexto real. ¿Ok? Recuerden eso, real. Para una mejor comprensión al respecto, hay que revisar, luego veremos cada uno de estos. El estudio de caso se elabora a partir de 4 partes. La primera parte delimita el caso de estudio. La segunda desarrolla el estudio del caso delimitado. La tercera expone las conclusiones y recomendaciones del caso estudiado. Y la cuarta presenta las referencias y los anexos que sirvieron de base para la elaboración del estudio de caso. Nótese esta parte. 4 momentos o 4 partes de su taller o de su proyecto estudio de caso. Empezamos por el 1. Delimitación del estudio de caso. El grupo que está trabajando conmigo, yo creo que la mayoría de ustedes ya se empezó a agrupar y tiene que presentar las primeras partes. Dentro de las primeras partes está la introducción, los antecedentes, la definición del caso de estudio, justificación del caso de estudio y objetivos del estudio de caso, ¿verdad? Entonces, vamos a definir qué es cada uno de esos y cómo hacerlo. Introducción. En este apartado se presenta de forma resumida el estudio de caso que se ha realizado. La introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo. En esta introducción usted va a presentar qué es lo que va a proponer, cuál es el problema identificado, cuál es su aporte, cómo usted va a solucionar en forma resumida. ¿Ya? No es que usted va a copiar de aquí, por ejemplo, el COVID-19 y me tragué COVID-19. No es eso. Usted va a poner el COVID-19 una enfermedad tal. Perfecto. ¿Cómo se presenta el problema en su comunidad o en su contexto cercano? De esta manera se presentó, de esta manera afectó y se va a lograr que la gente tenga esta solución y estas estrategias. Listo. Usted en su introducción da una vista panorámica de cómo se va a trabajar en su total de su proyecto. Antecedente es una breve explicación de contexto social, político, histórico, etc. en el que surge el problema o el fenómeno estudiado. Pues bien, en los antecedentes vamos a ver atrasito. Si está eligiendo el COVID, perfecto. ¿Cómo se provocó el COVID? ¿Cómo se provocó el COVID? ¿Hace qué tiempo se presentó? ¿De qué manera se presentó? ¿Dónde se originó? ¿Qué dice la ONU acerca de eso? ¿Qué dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, acerca del COVID? ¿Qué dice el Ministerio de Salud ecuatoriano acerca del COVID? Entonces, todos esos registros son antecedentes, lo que ya ha pasado. ¿Qué dice todas esas entidades? Usted va poniendo aquí la OMS menciona que el COVID tal cosa. Después sigue, el Ministerio de Salud ecuatoriano define que el COVID tal cosa. Esos son los antecedentes. ¿Cómo se ha ido presentando? Hasta presentarse el problema dentro de su comunidad. Definición del caso de estudio. Explica el suceso, hecho, fenómeno, problema que será analizado y cómo afecta en el contexto planteado anteriormente. ¿Cuál es el problema que sucedió? COVID-19. Contaminación ambiental. Usted va explicando cómo el COVID ha causado esto, pero va a presentar cómo afectó a la población o qué es lo que usted va a proponer en su tema. Ya, de ese contexto, ya contexto real. En vista de que esto ha afectado a tantos países del mundo y la comunidad del norte de Guayaquil ha experimentado ciertos fenómenos o incidentes psicológicos, económicos, qué sé yo, se propone este estudio. Ahí está delimitado su caso. Ahora, justificación del estudio. Se exponen y argumentan las razones por las cuales el estudio es pertinente. El estudio se presenta porque la mayoría de las personas no tienen cultura de bioseguridad o normas establecidas por el Ministerio de Salud en cuanto a la enfermedad. Por tal razón veo oportuno presentar las siguientes herramientas que permitirán bla, 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 bla. Entonces, de ahí ya usted tiene esas 4 primeras partes. Introducción, antecedentes, definición del caso de estudio y justificación del caso de estudio. Esa es la forma como usted tiene que hacer estas 4 importantes, porque de estas 4, usted tranquilamente va a desprender los objetivos de la manera más fácil del mundo.
¿Ok? Entonces, como tarea, algunos ya la tienen que tener porque con unos ya han avanzado con otros tutores, me presentan estas 4 partes. Introducción, antecedente, definición del caso de estudio y justificación del caso de estudio. Los que no están en mi grupo, no crean que les voy a mandar a corregir y tachar. No, sencillamente yo leo para revisar de qué manera ustedes van y si están enfocados. Y si tengo que hacerles algún comentario, pues les escribiré así en corto para que poder de alguna manera ayudar. Los que sí están en mi grupo, esperen ahí sí todos los tachones rayados y justificaciones que yo les envío para que ustedes puedan mejorar su presentación, ¿ok? Porque con ustedes manejo la forma despacio, como ustedes ya saben que hemos trabajado, pero vamos a ir concisos a trabajar de lleno y usted va a salir aprendiendo. Todos ustedes, en todos los de las ciencias, de todos los cursos, van a salir aprendiendo cómo hacer un proyecto. Es más, en las clases anteriores a investigación yo les fui explicando desde cómo hacer un tema, desde cómo hacer los objetivos, cómo hacer recomendaciones, cómo hacer conclusiones. Espero que hayan conservado ese material porque es el momento en que lo van a necesitar. Muy bien, por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Espero que pasen un bonito fin de semana. Si se van de feriado, cuídense bastante, por favor. Cuídense, respeten normas de seguridad, no olviden andar con su mascarilla, lleve su alcohol, distanciamiento, no toque barandales, no esté en lugares muy concurridos, protéjase, ¿ok? Bueno, pues bien, que tengan un excelente día y un feliz feriado.